Bueno, otros, continuando, vamos a hablar ahora de patología anorrectal. En relación a la patología anorrectal vamos a tocar hemorroides, fisura anal, absceso y fístula perianal y el tema del cáncer de ano, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño recuerdo de acá de la anatomía del canal anal. En relación al canal anal, nos interesa saber que el canal anal mide aproximadamente 4 centímetros, ojo, 4 centímetros mide el canal anal, ¿ya? Este canal anal para algunos empieza a nivel de la línea anopectínea o la línea dentada, correcto, y para otros empieza a nivel de el anillo anorrectal que incluye los músculos del esfínter interno del ano. Si uno hace un tacto rectal a un paciente, la próxima vez que les toca hacer tacto rectal, ustedes pueden sentir el anillo anorrectal, van a sentir esa dureza, esa contracción, y donde su dedito, que mide más de 4 centímetros obviamente, siente un vacío, ahí es el recto. Todo lo que sientan presión es parte del canal anal, ¿ya? Ojo. Bueno, ¿qué nos interesa saber? Que a nivel de la canal anal hay una línea que genera una transición de epitelios, que es la línea dentada. Esta línea dentada limita la transición del epitelio de mucosa del recto con el anodermo, que es piel prácticamente. Deben saber que la mucosa ya de por sí no duele, ¿ya? Eso tiene que quedar claro ahora. Mucosa igual a no dolor, ¿correcto? O en todo caso no duele mucho. En cambio la piel sí duele, o sea, el anodermo sí va a doler, ojo, ¿ya? Sí va a doler, ojo, ¿ya? Entonces, ¿qué más nos interesa saber? El tema del esfínter interno del ano sería esta zona de acá, ¿ya? Ahora vamos a ver mejor, ¿ya? Esfínter interno del ano. Toda esta zona de acá es el esfínter interno del ano. ¿Correcto? Esta es la zona del músculo longitudinal del ano. El esfínter interno del ano no es otra cosa que el engrosamiento de la parte circular, del músculo circular de todo intestino, ¿no? Así como hay circular interna y longitudinal externa, la parte circular va a formar el esfínter interno del ano. La parte longitudinal va a dar este músculo longitudinal conjunto. Y el esfínter externo del ano, ojo, este de acá, el esfínter externo, ya es parte externa, ya no tiene que ver nada con las capas del recto y del ano, ¿ya? Ojo, ¿ya? Debemos saber que el músculo esfínter interno del ano, que viene desde acá, toda esta zona de acá, correcto, este engrosamiento, ya el músculo esfínter interno del ano es músculo liso, ya, músculo liso, que además de ser músculo liso es músculo involuntario, o sea, no lo puedes controlar. En cambio, el músculo esfínter externo del ano, toda esta zona de acá, es músculo estriado, ¿ya? Es músculo estriado. Y además de ser músculo estriado, tiene control voluntario, ¿ya? Sin embargo, este control voluntario genera contracción, pero no es que el músculo esfínter del ano esté relajado todo el tiempo, no. Es un músculo que tiene una tonicidad, ¿ya? Tiene una tonicidad, ya de por sí está ligeramente contraído siempre, o sea, tiene una tonicidad. Obviamente, si tú lo contraes, vas a sentir más ese efecto de voluntariedad, ¿no? De propio de los músculos estriados, ¿ya? ¿Qué más debemos saber? Que a nivel de la unión del esfínter interno con el esfínter externo del ano, generalmente hay glándulas que vemos acá, ¿ya? Las glándulas son muy frecuentes a este nivel, ¿ya? Entre los esfínteres. Y debido a que son muy frecuentes las glándulas a este nivel, correcto, entre los esfínteres, justamente el absceso interesfinteriano es el más frecuente, debido a que las fístulas se forman, ¿por qué? Por infección de estas glándulas ubicadas a nivel de la zona interesfinteriana, ¿ya? También por eso es importante. Ojo. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Acá tenemos los plexos hemorroidales, ¿ya? Los plexos hemorroidales. Bueno, vamos a avanzar. Eso también lo vamos a ver en su parte, ¿ya? Bueno. Entonces vamos a hablar un poco del conducto anal, ¿ya? En el conducto anal, en la anatomía del conducto anal debemos saber que es irrigado por la arteria hemorroidal inferior y es drenado por la vena hemorroidal inferior, ¿ya? Y debido a que es drenado por la vena hemorroidal inferior, ¿ya? Cuando tenemos lesiones a nivel del ano, cánceres o inflamatorias, puede haber adenopatías a nivel de la ingle, ¿ya? Inguinales. Inguinales, ojo, eso es muy importante. ¿Qué más necesitamos saber en relación a las hemorroides, su posición respecto a la línea pectínea o la línea dentada o la línea mucocutánea, ¿ya?
Las hemorroides que se encuentran por encima de esta línea van a ser las hemorroides internas. En cambio, las hemorroides que se encuentran por debajo de esta línea van a ser las hemorroides externas. Debemos darnos cuenta que las hemorroides internas están cubiertas por mucosa, ¿ya? Y la mucosa, como les había dicho, no duele. En cambio, las hemorroides externas están cubiertas, ¿por qué? Por piel. Y aquí sí vamos a tener dolor, ¿ya? Ojo. Es por eso que cuando uno opera hemorroides, y por ejemplo, cuando uno somete a un paciente a una ligadura con banda elástica, correcto, estos pacientes van a tener, las bandas elásticas solamente van a estar indicadas para hemorroides internas. Las hemorroides externas nunca se van a colocar bandas elásticas. ¿Por qué? Porque colocarías una banda sobre la piel. Y al colocarse una banda sobre la piel es como si te la estuvieses pellizcando todo el tiempo y ocasionaría mucho dolor. Ojo, ¿ya? Entonces, dentro de las hemorroides, bueno, en anatomía son almohadillas vasculares, son conexiones entre los vasos sanguíneos, ¿verdad? Correcto, hay posiciones constantes para las hemorroides, como lateral izquierda, anterior derecha y posterior derecha, ojo, ¿ya? Más o menos a las 3, a las 6 y a las 9 horas. 3, 6 y 9 horas. ¿Ya? Perdón. 3, 7 y 11 horas. Ojo, ¿ya? Bueno, estas hemorroides normalmente pues todas las tenemos, o sea, todos tenemos hemorroides. Lo que no tenemos es enfermedad hemorroidal, ¿ya? La enfermedad hemorroidal ya es cuando se vuelven clínicas, ¿ya? ¿Mediante qué? Mediante un sangrado, ya lo podemos evidenciar, o si no la vemos de esta manera, pues, ¿no? O sea, ya como un bulto, como una masita a nivel del ano, ojo, ¿ya? Dentro de las hemorroides hay varias teorías que explican el origen de las hemorroides, como el hecho del aumento de la presión intraabdominal. Ya eso lo vamos a ver en qué tipo de pacientes, por ejemplo, en pacientes tosedores crónicos, por ejemplo, con EPOC, en pacientes que tienen hiperplasia benigna de la próstata, cada rato hacen fuerza por orinar, incluso en pacientes gestantes, ¿ya? Pero la teoría más aceptada es el aumento de la laxitud de los tejidos, ya porque las hemorroides están fijas al ano. ¿Por qué? Por los tejidos. Es más, hay un músculo, es más, se dice en Brasil, por eso a veces me sale, sorry. Ya, es más, hay un músculo que es el músculo longitudinal de Parks, ¿ya? El músculo suspensorio de Parks, también se le conoce. ¿Ya? Este músculo supuestamente, ¿qué hace? Fija las hemorroides al canal anal y evita que se prolapsen. Pero este músculo va a verse, digamos, afectado con la edad, igual que cualquier músculo, ¿verdad? Entonces, como aumenta la laxitud de los tejidos con la edad, el paciente va a comenzar a presentar hemorroides. Es por eso que se dice que pasado los 60 años, ojo, pasado los 60 años, el 50% de la población tiene hemorroides, ¿ya? Eso es muy importante también. Y eso es cierto. Cuando uno le pregunta, y los pacientes que van generalmente tienen hemorroides, ¿ya? Pasados los 60 años, ojo. Bueno, la hipertensión portal antes se consideraba un factor para la formación de hemorroides. Eso en la actualidad está desechado. La hipertensión portal se relaciona con las varices rectales, pero no con las hemorroides. Ojo, ya las hemorroides es otra cosa, ya. La presencia de hemorroides en pacientes con hipertensión portal es la misma que la presencia de hemorroides en pacientes sin hipertensión portal. Ojo. Dentro de la clasificación de las hemorroides tenemos esta clasificación. Ya debemos saber que solamente las hemorroides internas nomás tienen la clasificación de los grados, ¿ya? No las externas, ojo, ¿ya? Entonces vemos que las grado 1 son aquellas que no prolapsan. Como no prolapsan, ¿cómo nos damos cuenta de la hemorroides entonces? Mediante una anoscopía. ¿Y por qué le haríamos una anoscopía? ¿Por las puras? No, porque el paciente nos va a decir que está sangrando. La rectorragia es el principal síntoma de la hemorroide grado 1. Y es más, las hemorroides, su principal síntoma es la hemorragia, ¿ya? La hemorragia o el sangrado. Que no es tanto una hemorragia, ¿no? Porque no es que el paciente presenta sed sangre o algo así, ¿no? Pero sí es un sangrado. Obviamente este sangrado va acompañado de ¿qué? De la defecación, ¿ya? De la defecación. Ojo, ¿ya? El dolor no es tanto un síntoma de la hemorroide. Ojo, no es tanto un síntoma. Vamos a ver. Las hemorroides grado 2 son aquellas que al defecar salen, pero se reducen de manera espontánea.
Estas hemorroides obviamente ya las vamos a sentir porque van a salir, entonces su sintomatología va a ser prolapso y además rectorragia, ¿ya? Las grado 3 van al defecar, salen, pero requieren reducción manual, por eso su sintomatología va a ser prolapso, rectorragia, disconfort, secreción, prurito, ¿ya? Prurito ocasional. Y las hemorroides grado 4 son aquellas que persistentemente están fuera del canal anal, ojo, ¿ya? Estas hemorroides, como están persistentemente fuera del canal anal, se pueden trombosar. Por eso también van a doler, porque también se pueden ulcerar, ¿ya? Y obviamente, como están, es mucosa que está afuera, va a ensuciar, ¿correcto? Y va a secretar también, ¿ya? Entonces, básicamente, la sintomatología de la hemorroide, y eso lo van a ver en el caso clínico, va a ser el sangrado, ¿ya? Que puede relacionarse con la defecación, como no tampoco, ojo, ¿ya? El sangrado, ¿ya? Correcto, y a veces también prurito, pero ojo, dolor no es su sintomatología. ¿Cuándo presenta dolor? Cuando se encuentra complicado con trombosis, ¿ya? Trombosis, ¿correcto? Sobre todo, ¿qué tipo de hemorroides se trombosan? Las grado 4 se pueden trombosar, es cierto, pero sobre todo las hemorroides externas son las que se trombosan, aquellas que están por debajo de la línea dentada, que están cubiertas por piel, ¿ya? Ojo. Dentro del manejo de las hemorroides, como las hemorroides tienen que ver mucho con el estreñimiento, o sea, los pacientes estreñidos también tienen hemorroides con mayor frecuencia, ¿ya? Entonces, el primer manejo obviamente es mejorar la dieta, ¿ya? Darle incluso ablandadores de heces, fibra, correcto salvado de tío, qué sé yo, ¿ya? Entonces, evitar el estreñimiento es parte del manejo. Sin embargo, cuando la sintomatología no mejora a pesar de estos manejos, habría que someterla a tratamientos. Y los tratamientos van a depender obviamente del grado, ¿ya? De grado. Ojo, muy pocas veces hay que hacer colonoscopía en hemorroides, pero sí hay que hacerlas en pacientes mayores de 50, 60 años. ¿Por qué? Porque esa rectorragia, porque el paciente va a decir que sangra, entonces esa rectorragia puede deberse un cáncer, ¿ya? Entonces, mayores de 50 años sí sería bueno una colonoscopía. Si no, simplemente una anoscopía, o sea, ver la zona del canal anal. ¿Ya? Las hemorroides grado 1, aquellas que no prolapsan, que simplemente están en el canal anal, ¿correcto? Van a generalmente ocasionar problemas de sangrado. Y como ocasiona problemas de sangrado, su tratamiento es la fotocoagulación infrarroja, ¿ya? Las hemorroides grado 2 y grado 3 van a ser tratadas, la mejor manera de tratarlas es a través de las ligaduras con bandas elásticas. Solo aquellas que no responden a este tratamiento deben ser sometidas ¿a qué? A cirugía. Pero las hemorroides grado 4, estas sí van de frente ¿a qué? A cirugía, ¿ya? Recuerden que la cirugía de las hemorroides tiene como principal complicación que el sangrado, ¿ya? Eso es lo que más o menos a veces nos dificulta el manejo, ¿ya? El paciente sangra, sobre todo aquellos que tienen heridas abiertas, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, en el tratamiento de las hemorroides, habíamos dicho que las grado 1 van a fotocoagulación infrarroja, ¿verdad? Fotocoagulación infrarroja. Las grado 2 y grado 3 van a bandas elásticas, ¿correcto? Elásticas. Y las grado 4 de frente van a, ¿qué? A cirugía. Y las grado 2 y 3 que no responden a bandas elásticas también van a cirugía, ¿verdad? Entonces, el tratamiento quirúrgico va a ser diverso, pero sí deben saber principios generales, como que nunca retirar más de 3 paquetes. O sea, máximo retiro 3 paquetes hemorroidales, ¿ya? Nunca más de eso. Ojo, 3 paquetes hemorroidales. Como vemos ahí en el gráfico. ¿Por qué no retirar más de 3 paquetes hemorroidales? Porque podrías, si por ejemplo retiráramos acá otro paquete, ¿qué pasaría? Tendrías una herida inmensa y esta herida al cicatrizar podría del canal anal, ¿ya? Por eso nunca más de 3 paquetes hemorroidales, tanto en la técnica abierta como esta, como en la técnica cerrada como esta. La técnica abierta, o sea, consiste en dejar la herida abierta, se llama Milligan, Morgan. Y la técnica cerrada consiste en cerrar la herida, se llama Ferguson. ¿Cuál es mejor de estas dos técnicas que son hemorroidectomías clásicas? Obviamente mejor es Ferguson, porque Ferguson, ¿qué tiene? Una herida cerrada. Y al tener una herida cerrada, tiene menos dolor, menos sangrado también, por cierto. Menos sangrado. El paciente se va a recuperar más rápido, se recupera más prontamente, ¿ya? Recuperación pronta. Ojo, ¿ya?
Por eso es mejor Ferguson, ¿ya? Sin embargo, antes se creía que la técnica de Ferguson, como cerraba la herida, se podía complicar con abscesos, debido a que cierras una herida, ¿dónde? En el canal anal, y el canal anal pues hay heces. Entonces se pensaba que estos pacientes se complicaban con abscesos perianales. Sin embargo, esto ya está descartado, ojo, ¿ya? Entonces la mejor técnica, la técnica de Ferguson. Yo y mi equipo realizamos técnica de Ferguson para el tratamiento de las hemorroides, ¿ya? Sin embargo, ustedes deben saber que tanto en la técnica de Milligan Morgan como Ferguson, ¿qué vemos? Cortes en la piel. Y si yo tengo un corte en la piel, ¿qué voy a tener? Dolor. A pesar de que las hemorroides Milligan Morgan sanan generalmente en 2 meses y las Ferguson sanan en 2 a 3 semanas y ya dejan de sentir molestias, ¿correcto? Ambas son cirugías cruentas porque ocasionan ¿qué? Dolor. Entonces, hay una técnica para hemorroides grado 4 que carece de mucho dolor. ¿Cuál es? Que la técnica de... ¿Dónde está? Acá está. La técnica del hongo o procedimiento para prolapso y hemorroides PPH, hemorroidopexia con grapas, hemorroidopexia circular con grapas o técnica del hongo. Esta cirugía tiene menos dolor que Ferguson y que Milligan Morgan. Por eso más o menos es como decir la más, como el gol estándar, algo así. Sin embargo es cara, ¿ya? Sin embargo es cara. Sin embargo, esto han preguntado, ojo, ¿ya? Que tiene menos dolor es motivo de pregunta. ¿Ya? En hemorroides grado 4, digamos, la técnica de elección sería el PPH, técnica del hongo. El problema es que obviamente su costo es mucho mayor, ¿ya? Su costo es mucho mayor porque utilizamos un instrumento. Nosotros también hacemos técnica del hongo, pero obviamente los precios aumentan porque el instrumento es caro, ¿ya? Es como una engrapadora. Es una engrapadora en realidad. Urgencias hemorroidales. ¿Qué tipo de urgencias hemorroidales tenemos? En primer lugar, la trombosis hemorroidal externa y el prolapso hemorroidal trombosado. La trombosis hemorroidal externa se caracteriza ¿por qué? Por una masa azulada. La flogosis se puede presentar, pero no es lo típico, porque la flogosis con masa sobre todo se relaciona con qué tipo de enfermedad, con el absceso perianal, ¿ya? La masa azulada es dolorosa, generalmente 2 a 3 días duele mucho, y el tratamiento correcto es la hemorroidectomía, ¿ya? ¿Por qué no trombectomía? Porque la trombectomía recidiva en aproximadamente el 30 al 50% de las veces. Por eso, a pesar de que lo hacemos en la emergencia, y yo tal vez también lo he hecho alguna vez, y también mis internos lo han hecho alguna vez, ¿qué pasaría? No debería hacerse, porque esto recidiva, entonces no tiene sentido. Lo ideal sería llevar al paciente a sala, ya, una anestesia regional, y sacarle el trombito. ¿Cuánto demora esa cirugía? Con un trombo es facilísimo, 15 minutos, más no demora, ¿ya? Sin embargo, obviamente, si tienes en la guardia un paciente con una peritonitis, un paciente con, no sé, con colecistitis, con apendicitis, obviamente nos vemos un poco obligados, aunque esté en realidad no indicado, a hacer un cortecito y exprimir el trombo, ¿ya? Trombectomía, aunque no es lo adecuado, ojo, ¿ya? Prolapso hemorroidal trombosado. El prolapso hemorroidal trombosado es una hemorroide interna, correcto, que ha salido, es una hemorroide grado 4 incluso, hemorroide grado 4 que ha salido y como está permanentemente afuera, se trombosa. Y el tratamiento ideal para estos pacientes también es hemorroidectomía. En casos leves podría reducirlo, pero generalmente hemorroidectomía es la indicación. Ojo, ¿ya? Acuérdense que en hemorroides internas se colocan bandas elásticas, en externas no bandas elásticas, ¿ya? En externas no bandas elásticas, ¿ya? Patología no rectal, fisura anal. Vamos a hablar un poco de fisura anal. La fisura anal es una señal del epitelio del canal anal que se extiende desde la línea dentada hasta el margen, ¿ya? Afecta por igual a ambos sexos y es más frecuente en pacientes jóvenes. Y todavía si son estresados y estreñidos, con mayor razón, ¿ya? Entonces la fisura anal puede ser dividida en fisura anal aguda, que es aquella que se presenta en un tiempo menor a 6 semanas, que se caracteriza por qué, o crónica, perdón, que tiene más de 6 a 8 semanas. La localización más frecuente de la fisura anal es la línea media posterior del ano, ¿ya? La línea media posterior del ano. En la patogenia, ¿por qué se produce la fisura anal?
La fisura anal se va a producir por un trauma mecánico, ¿ya? Un trauma mecánico generalmente por heces duras. Sin embargo, también se puede presentar en diarrea, ojo, ¿ya? Trauma mecánico por heces duras, sexo anal también tiene que ver, ojo, ¿no? Y cualquier maniobración del ano también puede originar una fisura anal, ¿ya? Y la fisura anal, ¿por qué es en la línea media posterior generalmente? Porque dice que es la zona menos irrigada del ano, ¿ya? Por eso ahí es donde se presenta, ojo. En la clínica, lo principal aquí sí es el dolor ya con la defecación. Y si el paciente se limpia, además sangrado rojo rutilante en el papel higiénico o en el water, ¿ya? La triada de Brody es para fisura crónica, ¿ya? Para fisura crónica. Ojo, la triada de Brody se da, ¿por qué? Porque ya la ulceración, porque ya la fisura ya pasó de fisura a una úlcera fibrótica, ya algo crónico. Ojo, por eso. ¿Cuál es el tratamiento de la fisura aguda? La fisura aguda, su tratamiento son evitar el estreñimiento, o sea, ablandadores de heces, y además los baños de asiento, ¿ya? Los baños de asiento son muy importantes. Ojo, por 20 minutos en agüita tibia, después de cada deposición, más o menos 2 a 3 veces al día, también mañana y noche. Ojo, mejora el dolor de la fisura anal, ¿ya? Y el tratamiento de la fisura crónica es la esfinterotomía lateral interna, ¿verdad? Interna, ojo, que consiste en cortar, ¿qué? El esfínter interno del ano, en eso consiste, ojo. Ya, en eso consiste. Bueno. Acá tenemos un gráfico de la fisura anal. Ya debemos saber que las fisuras anales, si bien es cierto, se encuentra más frecuentemente en el margen posterior del ano, en la línea posterior del ano, también se puede presentar en las otras localizaciones, ¿correcto? Sin embargo, cuando se presenta en zona lateral o en zona anterior, habría que pensar en otras enfermedades como enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, sífilis, tuberculosis, leucemia, VIH, ¿ya? Ojo, ¿ya? Entonces acá tenemos la triada de Brody, motivo de pregunta, que representa obviamente una fisura crónica, que incluye la triada de Brody, papila anal hipertrófica, úlcera y un colgajo cutáneo o hemorroide centinela. Esta es la papila hipertrófica. Esta es la úlcera, que inicialmente fue la fisura, pero como ya está mucho tiempo, tiene bordes fibróticos, bordes sobrelevados, ya es una úlcera, ¿correcto? Y además tenemos el pliegue cutáneo centinela o plicoma, ¿ya? O plicoma. Ojo. Entonces acá tenemos el manejo. El manejo de la fisura anal crónica está dado por la esfinterotomía lateral interna. ¿Por qué la esfinterotomía lateral interna? Porque el esfínter interno que está en el fondo de la úlcera, este es el esfínter interno del ano, ya este esfínter interno va a estar hipertónico y es esta hipertonicidad la que molesta al paciente. El paciente es consciente de su ano, o sea, nadie es consciente de su ano, ¿sí? Entonces el paciente está consciente de que tiene ano todo el día y pues es fastidioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su esfínter está hipertónico. Entonces en el tratamiento, ¿qué hacemos? Hay que liberar esa hipertonía. ¿Mediante qué? Mediante el corte del esfínter interno. Este es el esfínter interno del ano. Se corta, pero no se corta todo el esfínter interno del ano, solamente se corta el 30% del esfínter interno, ¿ya? Ojo, 30%, ¿ya? Además tenemos otras medidas para el tema de la fisura anal interna, perdón, fisura anal, ¿correcto? ¿Como qué? Como las cremas de nifedipino, ¿correcto? Nitratos, ¿verdad? Además, toxina botulínica. Sin embargo, botulínica, lo más efectivo a la actualidad sigue siendo la esfinterotomía lateral interna. La mejora es prácticamente inmediata, la mejora sintomática es inmediata. El paciente lo operamos hoy día y mañana ya está, pero con mucho dolor, se siente mucho mejor, bien agradecido en realidad. Ojo, ¿ya? Patología anorrectal. La patología anorrectal también tenemos aquí al absceso y fístula perianal, ¿ya? El absceso y fístula perianal suelen ser parte de una misma enfermedad, ¿ya? Los abscesos y las fístulas anales son la mayoría de las ocasiones estadios sucesivos de una enfermedad supurativa. El absceso supone la fase aguda y la fístula la fase crónica, ¿ya? Recuerden que el 90% de los abscesos anorrectales tienen su origen en una infección no específica, ¿ya?
Y esa infección se da a nivel de ¿dónde? De las glándulas de Parks, ¿ya? De la famosa teoría criptoglandular de Parks. Ojo, teoría criptoglandular de Parks. Obviamente por obstrucción y sobreinfección de las glándulas anales, ¿ya? O sea, no tiene que ver nada con los pelos, ¿ah? Porque por ahí una pregunta dice de teoría del folículo piloso, nada de eso, ¿ya? Solamente tiene que ver con la teoría criptoglandular de Parks. Ojo. Entonces, los accesos anales se clasifican según su localización anatómica: perianales, submucosos, interesfinterianos, isquionales y pelvirrectales. Los más frecuentes siguen siendo los perianales, ojo. Los perianales son estos, es la, ¿ya? Los que están afuerita para nuestra suerte. Un cortecito sale la pus y no pasó nada. No se complican ni siquiera con fístulas. Pero hay otros accesos que sí se van a complicar, como que, como los interesfinterianos, se complican con fístulas. Por eso la fístula más frecuente, ¿cuál es? Es la fístula interesfinteriana, ¿ya? Ojo, interesfinteriana, ¿ya? Además, estos abscesos obviamente son más complicados, son más grandes. Este absceso es mucho más grande, ¿correcto? El absceso pelvirrectal o supraelevador también puede dar abscesos incluso en herradura y el paciente ya se complica con mayor sistémicamente, ¿ya? ¿Qué más debemos saber? Bueno, los abscesos se van a formar a través de las glándulas anales, ¿ya? Las glándulas anales se encuentran a nivel de la submucosa, acá hay glándulas anales, pero la mayoría se va a encontrar, ¿dónde? A nivel del espacio interesfinteriano, entre ambos esfínteres. Es por eso que aquí se acumula la pus y esa pus va a querer salir, ¿verdad? Va a querer salir. Como la glándula anal está taponeada por trauma mecánico, generalmente va a querer salir por cualquier sitio y busca su manera de salir, ¿ya? Sale a la piel, sale hacia arriba, hacia abajo, pero al final se va a complicar ¿con qué? Con una fístula, ¿ya? Con una fístula. ¿Pero todos se complican con fístulas? No, menos del 50% se complican con fístulas, ¿correcto? ¿De qué depende que se complique o no con fístulas? De un buen tratamiento. Un buen tratamiento evita que se compliquen con fístulas. ¿En qué consiste un buen tratamiento? En todo lo que normalmente no hacemos. Porque ¿qué hacemos cuando llega un absceso a la emergencia? Y eso generalmente, pues lo he visto muchas veces, ¿no? Que generalmente le hacemos un cortecito así, como ven ahí, con el bisturí nada más, como un ojalito nada más, como un botón para que entre ahí. Y lo apretamos como un barro, imaginemos que es un barro, lo apretamos, sale la pus y ya, ahí quedó, ¿ya? Y eso se vuelve a cerrar, se vuelve a llenar de pus y otra vez tienes que exprimirlo, hacer el corte. Entonces, eso está mal. Lo que se debería hacer es una buena incisión en forma de X, en forma de cruz, y además destechar, ¿ya? O sea, un buen tratamiento consiste en destechamiento, ¿ya? En destechamiento del absceso más un drenaje. Se puede colocar un dren ahí. Y con eso tú garantizas que ese absceso se va a drenar bien y va a curar bien, ojo. Porque un absceso mal drenado, aparte de llevarte una fístula, te puede complicar de manera aguda. ¿Con qué? Con una fascitis necrotizante, ¿verdad? Y la fascitis necrotizante a esta zona, a nivel de la zona perineal, ¿cómo se llama? Gangrena de Fournier. Y ya te complicarías el cuadro. Ojo, ya gangrena de Fournier. La fístula perianal era, como decimos, es complicación de los abscesos, generalmente los abscesos mal drenados. Obviamente que hay abscesos así, los drenes bien también van a formar fístulas, ¿verdad? La fístula más frecuente, ¿cuál es? Es esta, la interesfinteriana, ¿ya? Que está entre los dos esfínteres, ¿correcto? Representa el 45%. Debemos saber que la fístula interesfinteriana, ¿correcto? Y la fístula transesfinteriana baja, y la fístula subcutánea, porque también hay una fístula que se forma subcutánea, son fístulas simples. En cambio, la fístula transesfinteriana alta, supraesfinteriana y extraesfinteriana son fístulas complejas. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque el tratamiento es diferente, ¿ya? Hay una regla que se llama la regla de Gutzal. La regla de Gutzal nos permite más o menos, digamos, intuir el trayecto fistuloso, pero no es exacta, solamente su exactitud se da en el 60 al 70% del, perdón, el 60% de los pacientes, ¿ya? O sea, no es exacta, cariño. 60%, ¿ya? Entonces, si ponemos al paciente en posición genupectoral, como está acá, y trazamos una línea transversal a nivel del ano, se dice que las fístulas anteriores tienen trayectos rectos
y como tienen trayectos rectos son fístulas simples. En cambio, las fístulas posteriores tienen trayectos curvos, y como tienen trayectos curvos son fístulas complejas, ojo. Además tienen trayectos múltiples también, fístulas complejas. Además, la regla de Gutzal dice que nosotros hacemos una circunferencia alrededor del ano con un radio de 3 centímetros. Las que caen dentro del radio son fístulas simples, las que caen fuera del radio, que son fístulas complejas, ¿ya? Ojo. El tratamiento va a ser distinto, ¿ya? La fistulotomía versus la fistulectomía, ¿ya? La fistulotomía consiste en simplemente abrir la fístula, ¿ya? Abrir, como se ve acá, abrir la fístula. Y la fistulectomía consiste en sacar un segmento, sacar la fístula, fistulectomía, sacar la fístula hacia afuera, ¿ya? Y dejar un hueco. El tema con la fistulectomía es como es más cruenta, como ven acá, deja una herida más grande, tiene más dolor, ¿ya? Tiene más sangrado, ¿ya? Y además tiene que más lenta es su recuperación lenta, ¿ya? En cambio, este no, tiene menos dolor, menos sangrado, recuperación un poquito más rápida, ¿ya? Pero, entonces la fistulectomía, ¿por qué la hacemos? No deberíamos hacerla nunca. Tiene un dato importante la fistulectomía, que obtiene un material, ya obtiene un material, y ese material se manda a biopsiar, se estudia por anatomía patológica, ¿ya? ¿Y por qué es importante obtener un AP? Porque si bien es cierto, las fístulas pueden deberse a abscesos, también se pueden deber a enfermedades tipo Crohn, colitis, no tanto porque no afecta el recto, tipo Crohn, ¿ya? Perdón, no afecta el ano, tipo Crohn o, ¿qué les digo? VIH, tuberculosis, granulomas por X motivos, ¿ya? Entonces, siempre es bueno tomar una biopsia, por eso la fistulectomía ofrece esa ventaja que no tiene la fistulotomía, ¿ya? Sin embargo, hay una técnica intermedia, que es la que hago yo siempre, ¿ya? Que consiste en ¿qué? En hacer una fistulotomía, lo que hacemos en nuestro equipo, hacemos una fistulotomía, y además tomamos una pequeña biopsia del trayecto fistuloso, o sea, del trayecto fistuloso externo, de la parte más externa de la fístula, tomamos biopsia y mandamos estudiar, ¿ya? Ese es el tratamiento que yo hago. No es que se me haya ocurrido a mí tampoco, ¿ya? Esto lo vi en Brasil y también, pues, obviamente está descrito. Cetón, ¿ya? La técnica del cetón, ¿ya? Está dado para fístulas complejas, ¿ya? Fistulotomía y fistulectomía solamente para fístulas simples, nada más, ¿ya? Porque consiste en cortar, ojo. En cambio, el cetón es para fístulas complejas, ¿ya? Porque si a una fístula compleja nosotros le cortamos, le hacemos fistulotomía, por ejemplo, acá cortaríamos todo esto, ¿ya? Lo llevaríamos al paciente ¿a qué? A una incontinencia, porque cortaríamos sus esfínteres, ¿ya? Por eso no se puede hacer ni fistulotomía ni fistulectomía en estos pacientes, ¿ya? Entonces, los pacientes que tienen fístulas complejas, la técnica del cetón consiste en canular el trayecto fistuloso, colocar un material ahí, puede ser nylon, puede ser seda, lo que fuese, y ir retirando periódicamente. Todas las semanas un poquito jalamos, hasta que eso quede afuera. ¿Qué va a ocasionar el cetón? Va a ocasionar este efecto que los libros lo describen como cortar un hielo. Un hielo, si tú lo cortas lentamente con un hilo, ¿ya? Y sigues pues en una temperatura baja, ¿qué va a pasar? Conforme vas cortando el hielo, se va a formar hielo sobre tu hilo, ¿verdad? Entonces, al final tu hilo va a estar en medio del hielo y al final lo vas a sacar por abajo, seguramente. Entonces, esto también, este es más o menos el mecanismo, cómo se da el tratamiento con cetón de las fístulas. ¿Ya? O sea, va cortando acá, luego va cortando acá, luego va cortando acá, al final te quedas con tu hilo en la mano y esto queda cicatrizado, ya cicatrizado, o como se ve acá, ¿verdad? Pero el cetón se inventó justamente o se realizaba para evitar incontinencia. Sin embargo, el cetón también tiene porcentajes de incontinencia, del 10 al 15%, hasta más reportan algunos estudios. Es por eso que se inventó otra técnica, que es la técnica de Leaf, ¿ya? La técnica de Leaf, que es la ligadura del trayecto fistuloso interesfinteriano, que es la técnica que ahora yo hago, ya no hago cetón. ¿Ya? Esta técnica, ¿qué hace?
a nivel de la unión, a nivel del espacio interesfinteriano, este esfínter externo, este esfínter interno, ojo, en este espacio se va a cortar el trayecto fistuloso, se va a cortar y se va a ligar, ¿ya? Y con eso vamos a desconectar la fístula, ¿ya? Con eso vamos a desconectar la fístula. Y se dice que tiene una efectividad de 85% más o menos, pero tiene incontinencia fecal de 0%, de 0%. Entonces yo les pregunto, ¿qué preferirían? ¿Tener un éxito de 85% pero 0% de incontinencia? ¿O tener un éxito, porque el cetón, ojo, tampoco no es que tenga éxito siempre, ¿ya? ¿Ya? Su éxito también es más o menos del 85 a 95%, ¿ya? Pero que tengas un riesgo de 10 a 15% de incontinencia fecal. Entonces, por eso nosotros utilizamos más el IF en la actualidad. Y hay otras técnicas, variaciones del IF también, ¿ya? Pero ya eso ya es más de su especialidad. Cáncer de ano. ¿Qué nos toca saber en relación al cáncer de ano? El cáncer de ano está en relación con un virus, que es el virus del papiloma humano. Este virus del papiloma humano, que es el que ocasiona cáncer de cervix en las mujeres, que puede ser 6, 11, 16, 18, que puede estar relacionado incluso con condilomas, ¿ya? Pero los condilomas a veces se convierten en condilomas gigantes, ¿ya? En condilomas gigantes. O sea, tienes un condiloma pequeñito, luego salen bastantes, luego parece una coliflor. Los condilomas gigantes van a condilomas verrucosos, y el condiloma verrucoso puede ir a ¿qué? A un mismo cáncer de ano, ¿de tipo qué? De tipo epidermoide o escamoso, ¿ya? Escamoso. Esta patología de cáncer de ano es más frecuente en qué tipo de población? En población tipo HCH, o sea, hombre que tiene sexo con hombre. De esa manera es que llega el condiloma hacia el ano, ¿ya? Y también en mujeres que practican el sexo anal también se puede dar. Y también posiblemente por otros motivos, ¿verdad? ¿Correcto? Es más frecuente también en pacientes con VIH, por cierto, ¿ya? Y en inmunosuprimidos, ojo. El tratamiento para el cáncer de ano es la quimioterapia con radioterapia, QT más RT, ¿ya? Esta QT más RT, ojo, QT más RT garantiza más o menos el 70-80% de curación de los pacientes. Sin embargo, el porcentaje que no se cura, que es más o menos el 20%, tiene que ir a resección abdominoperineal, ¿ya? Entonces, resección abdominoperineal para recidivas, o sea, que se curó y vuelve a aparecer el cáncer, o para persistencia, que nunca se curó, ¿ya? ¿Ya? Además, debemos saber que el cáncer de ano, habíamos dicho que el ano, su drenaje linfático va hacia los ganglios inguinales. Por eso cuando tenemos un cáncer de ano siempre hay que examinar los ganglios de la zona inguinal para descartar metástasis ganglionar. Y si hay ganglios positivos al tacto o a la ecografía o a la biopsia con aguja fina, ¿qué debemos hacer además de la reacción abdominoperineal operación de Miles? Una linfadenectomía inguinal bilateral. ¿Ya? También es parte del tratamiento. Oh, ¿correcto? Entonces, este es el tratamiento más o menos del cáncer de ano. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el primer tratamiento es la QT y RT, o sea, tratamiento médico, ¿verdad? Pero hay patologías que no responden al tratamiento médico con quimioterapia o radioterapia. ¿Como qué? Como el melanoma anal. El melanoma anal tiene pronóstico muy malo, no responde a radioterapia. En ellos de frente habría que pensar en una cirugía. ¿Ya? Además, la enfermedad de Bowen, que es un carcinoma epidermoide in situ, ¿ya? Y la enfermedad de Payet, que es un adenocarcinoma in situ, ¿correcto? Estas enfermedades también tienen que ser sometidas de entrada a cirugía. ¿Por qué? Porque como están in situ, es más fácil solucionar su problema simplemente retirándolo. ¿Ya? Estas enfermedades generalmente se presentan con una característica inflamatoria, ¿ya? O sea, hay una inflamación y además hay prurito, ¿ya? La diferencia es solamente que uno es adenocarcinoma y el otro es epidermoide, ¿ya? Motivo de pregunta todo.